Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar de qué es el dolor miofacial y qué significa. Para ello, vamos a desarrollar los siguientes contenidos. ¿Qué es el dolor miofacial? ¿Por qué se produce? Enfoque evolutivo de biología de sistemas y teoría de la complejidad. ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Y cuál es el enfoque terapéutico? El síndrome miofacial es el conjunto de síntomas y signos motores, sensitivos y o autonómicos ocasionados por un punto gatillo miofacial. Esta es la definición que dan los doctores Janet Travell y David Simmons en su libro que habla de los puntos gatillo miofaciales. El síndrome miofacial es un proceso no inflamatorio que afecta a los músculos esqueléticos. Al ser un proceso no inflamatorio, sería innecesario desde el punto de vista desde la farmacodinámica utilizar un analgésico antiinflamatorio para tratar sus síntomas. Es la patología muscular más frecuente y predomina en los músculos posturales. ¿Qué es un punto gatillo? Es un punto sensible que debe reproducir, gatillar el dolor que el paciente refiere o al menos una parte de los síntomas. Cuando estamos palpando el punto gatillo, el paciente nos va a decir, ese es mi dolor. Conceptualmente, el punto gatillo se encuentra incluido dentro de un complejo del punto gatillo, que tiene en el centro un nodo de contracción y por fuera la banda tensa. La banda tensa, que se genera cuando hay una zona que se contrae, el nodo de contracción, va a estar en sufrimiento y va a generar con el tiempo sufrimiento de las inserciones tendinosas o tendinopatía. La forma de diagnosticar un punto gatillo no es mediante estudios por imágenes, es mediante la semiología palpatoria, mediante los pulpejos de los dedos en forma de pinza o como se ve en la imagen que se encuentra a la derecha. Para ejemplificar, mostramos aquí el síndrome miofacial del glúteo medio. Este músculo se localiza en la región glútea y tiene sus inserciones proximales en la cresta ilíaca y las distales en el trocánter mayor. A grosso modo podríamos decir. Y tiene tres zonas que pueden generar puntos gatillo, que se encuentran con la cruz negra. Y las vamos a marcar punto gatillo, 2 y 3. Y cuando uno palpa esos puntos gatillo, pueden aparecer el dolor como lo describen las láminas que aquí aparecen. Otro ejemplo muy claro es el síndrome miofacial del angular del omóplato, que es una de las causas principales de dolor cervical. Y como se observan aquí, los cruces muestran la zona donde uno palpa el punto gatillo y en rojo la zona donde el dolor se refiere. La pregunta que hay que hacerse es ¿para qué nuestro cuerpo genera puntos gatillo y bandas tensas? ¿Es esto simplemente un error? ¿O el cuerpo está tratando de resolver algún problema? Para responder esta pregunta hay que recordar los conceptos de la clase anterior donde hablamos de biología de sistemas aplicadas al dolor osteomioarticular. Recordemos que funciona de esta forma: la presencia de una carga, un estímulo, ante una capacidad de carga insuficiente va a generar dolor. Este dolor va a ser mecánico, en ese caso va a haber un aviso de lesión tisular y el sistema entró en alostasis. En el caso donde ya el patrón de dolor es inflamatorio, uno piensa que hay una lesión tisular y ya lo que tenemos es carga alostática. El síndrome miofacial podría ser explicado mediante el sistema de Panjabi. Por ejemplo, supongamos que tenemos una persona con una disfunción ligamentaria, como puede ser un esguince de tobillo crónico. Esta persona, estos ligamentos y esta región va a tener un déficit de propiocepción que va a ser sensado por el sistema neural y por arco reflejo va a contraer los músculos peroneos laterales y aparición de dolor miofacial y acortamiento de los mismos. De este tema, entonces el dolor miofacial no sería
el problema, sino que sería la solución que intenta el cuerpo humano ante un problema de inestabilidad articular. Lo mismo puede ocurrir en una persona que está muchas horas sentada y cuyos ligamentos, por ejemplo de la región lumbar, que son los propioceptores y las fascias de la región lumbar, se ponen viscosos, pierden su forma y pierden su propiocepción. Entonces, cuando la persona se levanta abruptamente de la silla, su sistema osteomioarticular se encuentra inestable, se sensa esa inestabilidad y como respuesta se genera la activación de músculos, por ejemplo, como el cuadrado lumbar, y la persona siente el gran dolor en la región lumbar. Esta activación del cuadrado lumbar es la presencia básicamente de síndrome miofacial del cuadrado lumbar. Es así que podríamos decir que el síndrome miofacial podría ser una compensación a la inestabilidad articular. El sistema entró entonces en alostasis. Los síndromes miofaciales pueden confundirse con otros cuadros. Esta situación lleva a innumerables errores diagnósticos. Pacientes pueden terminar siendo llevados a quirófano por una operación de hernia de disco o pueden recibir bloqueos innecesarios por no darse cuenta de que lo que tienen enfrente es un síndrome miofacial. Por ejemplo, fíjense el síndrome miofacial del glúteo menor. Estas son las láminas de Travell y Simmons y muestran los patrones. Tenemos a la izquierda un patrón similar a L5 y a la derecha un patrón similar a S1. Las cruces son los lugares donde uno palpa y se encuentran los puntos gatillo. La diferencia entre el patrón radicular y el patrón referido de un dolor miofacial, primero es que el patrón miofacial es saltatorio, es decir, saltea generalmente articulaciones. El descriptor generalmente no es neuropático, sino un descriptor más difuso, más profundo, y también que no habría alteración de los reflejos. Por otra parte, si a este paciente le desgatillamos el punto gatillo con una aguja seca, con un poco de anestésico local, con un masaje profundo, con un electroestimulador o con el método que querramos, el dolor se va en forma inmediata y esto permite hacer un diagnóstico diferencial. También es bueno saber que podemos tener un componente miofacial y un componente radicular a la vez. Esta lámina hay que grabársela. Esta es una causa frecuente de cirugías y bloqueos radiculares innecesarios. Otro ejemplo de error diagnóstico y por supuesto de error de tratamiento es el desconocimiento del síndrome miofacial del pectoral menor. Este músculo, cuando se acorta y se activa, puede generar un dolor que puede referirse a la cara interna de todo el miembro superior, similar, como hemos visto, a una radiculopatía. Travell y Simmons, en su libro, recomiendan siempre la evaluación de los factores desencadenantes. ¿Qué sería esto? Como muestra la imagen, es la gota que rebalsa el vaso. ¿Cuál fue el gesto motor que generó el movimiento y que terminó de sobrecargar el sistema? La idea general va a ser reducción de ese gesto motor mientras se trabaja sobre un tratamiento de fondo. Por otra parte, también debemos reconocer los factores de perpetuación, que son aquellos los que hacen que un paciente vuelva y recidive en sus síntomas. Por ejemplo, alguien que con dolor cervical es probable que vaya a hacer terapia manual y salga de la sesión de terapia manual sin dolor, pero a la semana o a las 2 semanas vuelve a aparecer con el dolor. ¿Qué es lo que ocurrió? La terapia manual alivió el componente miofacial, desgatilló los puntos gatillo, le dio un masaje y la persona alivia el síntoma. Pero si no corrige la inestabilidad de cuello, la falta de fortalecimiento de los músculos y el factor de perpetuación que es la postura, el problema va a volver. Y es lo que le ocurría a Sísifo cuando permanentemente levantaba la piedra arriba de la colina, una y otra vez. Es necesario entonces identificar y desactivar el factor de perpetuación
para no caer en tratamientos sintomáticos que alivian en forma parcial el problema, pero que nunca lo terminan de resolver. Retomando el concepto de la clase anterior, recordemos entonces que el principal factor de perpetuación son las condiciones de la vida moderna que están disociadas de nuestra biología ancestral, generando alostasis y cargas alostáticas, y que entonces la mayoría de los problemas musculoesqueléticos son en general síndromes de civilización. Siempre es bueno para entender los temas utilizar ejemplos. Les presento una variante del Homo sapiens, el Homo laborans fatigadus officinalis, que puede ser cualquier oficinista, puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser un médico, un administrativo. Este Homo sapiens, en vez de estar saltando, corriendo, se la pasa horas y horas sometido a cargas estáticas y en la postura que se ve en la pantalla, con flexión de rodillas, flexión de cadera, una hiperextensión cervical y gran tensión en la musculatura. Esto va, por supuesto, a traer problemas. Pero no solo los adultos tienen esos problemas, sino que cada vez hay más chicos con problemas musculoesqueléticos, producto en general de la utilización de equipos electrónicos, como pueden ser los celulares, entre otros. Estar sentados en forma prolongada delante de un ordenador va a generar problemas, descritos como síndromes cruzados superior e inferior por Vladimir Chanda. Personalmente, a mí me gusta llamarle síndromes osteomioarticulares posturales de civilización. El síndrome cruzado superior se caracteriza por la presencia de pectorales contraídos, trapecio y elevador de las escápulas contraídos, inhibición de serratos y romboideos y flexores profundos cervicales inhibidos. Básicamente es la persona que está encorvada y va a tener generalmente dolor cervical y otros problemas que vamos a ver en la próxima diapositiva. El síndrome cruzado inferior, que se encuentra a la derecha, vamos a tener entonces un psoas ilíaco contraído. Esto tiene que ver con estar en forma permanente sentado, eso, o sea, corta el psoas. Va a tener, al levantarse, se va a levantar y va a tener unos erectores de la columna contraídos, y por falta de entrenamiento, glúteos mayores inhibidos y músculos abdominales, ejemplo el transverso, inhibidos. Este síndrome lo vamos a volver a retomar cuando hablemos de lumbalgia. El síndrome cruzado superior, en el cual la persona tiene la cabeza adelantada y se encuentra con los hombros redondeados y, por ejemplo, tiene que levantar la mirada para visualizar el monitor, va a generar dolor miofacial, principalmente de cervicales posteriores y de pectorales, tanto mayores como menores, a grandes rasgos. Esto indica la presencia de alostasis. Si la cuestión no se resuelve, es decir, si la persona no hace pausas activas y no entrena su musculatura y sigue permaneciendo, realizando lo mismo, va a empezar a tener problemas de carga alostática. Con el tiempo, esta presión que genera el acortamiento muscular más la carga estática va a generar discopatías cervicales y síndromes radiculares, carga alostática. El hecho de tener el cuello en permanente hiperflexión va a generar sobrecarga de las facetas articulares y síndromes facetarios. La presencia de acortamiento miofacial de pectoral menor y escalenos, por ejemplo, pueden generar atrapamientos nerviosos y dolor neuropático, pero no por compresión radicular a nivel del disco, sino por compresión muscular, carga alostática. La presencia y la persistencia del acortamiento muscular genera tracción permanente de las inserciones musculares y vamos a tener lesiones de tendones, tendinopatías, carga alostática. Por último, el hecho de tener los hombros hacia adelante, funcionando en una mala función durante la abducción y en una mala posición, va a generar patología del manguito rotador, principalmente
tendinopatía del supraespinoso, también carga alostática. Uno de los síndromes miofaciales más frecuentes de ver en personas con síndrome cruzado superior es el del trapecio superior, que puede ser causal de cefaleas de tipo tensionales. También aquí vamos a mencionar otro músculo central, que es el elevador de la escápula o angular del omóplato. Este músculo, como ustedes ven, se va desde el ángulo de la escápula hasta las apófisis transversas, desde C1 hasta C4, y es uno de los músculos que genera cuando un dolor en la zona de el cuello, que puede irradiar o que puede, referirse al hombro y referirse a la escápula, como se ve aquí en la imagen. Y también es el músculo que genera la incapacidad de rotar el cuello cuando está contraído y está con el síndrome miofacial activo. Entonces, entre el síndrome miofacial del trapecio superior y el angular del omóplato son de los más frecuentes. Las personas con síndromes cruzados superiores pueden tener, como hemos visto, tendinopatías, que suponen carga alostática en los tendones, y van a tener sensibilidad y dolor en las inserciones, por ejemplo, en la línea nucal superior, como se observa en la lámina, y también a nivel de la escápula, en las inserciones del trapecio superior, y también, aunque en esta imagen no se ve, en las inserciones del angular del omóplato. Siguiendo con el tema de las consecuencias del síndrome cruzado superior, son los dolores de las inserciones tendinosas, como por ejemplo las del trapecio superior y de los suboccipitales, que pueden dar dolores referidos en la cabeza, y también el problema de los dolores facetarios, que pueden generar dolores referidos en miembros superiores, simulando también radiculopatías. Otra pregunta que tenemos que hacernos cuando tenemos pacientes con síndromes miofaciales es si hay agregado un componente visceral. Los estudios indican que problemas viscerales pueden causar hiperalgesia somática e hiperalgesia visceral. Por ejemplo, una persona que tenga un síndrome de intestino irritable, o mejor dicho, irritado, va a tener con mayor frecuencia dolores lumbares. Una persona que tenga menstruaciones dolorosas va a tener con mayor frecuencia dolores lumbares. Para terminar esta charla, vamos a hablar un poco del enfoque terapéutico general para dolor osteomioarticular y dolor miofacial en particular. Podemos dividir las intervenciones en tres. A, intervenciones sintomáticas, como puede ser dar algún analgésico, como puede ser dar calor, dar frío o utilizar algún electroestimulador, como para decirlo, estimulación transcutánea. El C sería el tratamiento inespecífico, es decir, el tratamiento de qué es lo que tiene el paciente, es decir, si el paciente tiene un dolor lumbar y tiene además sobrepeso, va a ser muy importante el tratamiento nutricional. En ese sentido, esto no hay que olvidarlo. Y también tener en cuenta la repercusión psicológica de qué es lo que piensa el paciente que tiene y todo el concepto que hemos visto de codificación predictiva. Lo que vamos a mencionar ahora es lo específico del dolor miofacial, que sería la parte mecánica, que es el punto B. El enfoque de tratamiento específico para dolor osteomioarticular y dolor miofacial tiene que tener siempre en cuenta medidas para bajar la carga y para aumentar la capacidad de carga. Para bajar la carga es necesario corregir los factores desencadenantes y de perpetuación. Y para ello hay que primero identificarlos. En el caso de una persona que está muchas horas sentada detrás de una computadora, la clave no es que deje de hacer su trabajo, sino que haga pausas activas cada 30 minutos, por ejemplo, o cada 40 minutos, donde se levante de la silla y haga ciertos estiramientos. Esto va a ser fundamental, y fundamental que el paciente
entienda la importancia que esto tiene. Y también podemos aumentar la capacidad de carga. La capacidad de carga de ese sistema se hace mediante ejercicio físico, además de, por ejemplo, corrección en parte del factor de perpetuación. Esta persona con dolor cervical tendría que hacer actividad física para fortalecer los músculos de la espalda, por ejemplo, fortalecer los aductores de la escápula, elongación de pectorales, etc. Hay distintas modalidades de ejercicio. La persona podría, por ejemplo, entrenarse haciendo entrenamiento funcional, haciendo pilates, haciendo gimnasio, etc. La clave es ir hacia el objetivo. En este sentido, los tratamientos kinésicos también pueden ser de gran utilidad, especialmente en todo lo que tiene que ver con medidas ergonómicas, correcciones posturales y también la terapia manual. Es muy importante el trabajo en equipo, tanto con el profesor de gimnasia como el kinesiólogo. El asesoramiento alimentario en todo lo que sea patología musculoesquelética es fundamental, por lo que hemos hablado en la clase anterior de la inflamación sistémica y por las cargas mecánicas que suponen el exceso de peso en, por ejemplo, la región lumbar y la región de miembros inferiores principalmente. También, en caso de lesiones, como podemos tener tendinopatías, podemos usar técnicas de medicina regenerativa como proloterapia, plasma rico en plaquetas y concentrados de médula ósea o concentrados de grasa, que idealmente deben ser inyectados por personal idóneo y bajo control ecográfico. Es fundamental que los médicos conozcan y estudien los síndromes miofaciales. Mediante el estudio de estos problemas van a encontrar muchísimos pacientes en el consultorio que los consultan por esto y que han sido diagnosticados erróneamente y por ende recibido tratamientos equivocados. También es fundamental entender que el síndrome miofacial es un síntoma de otro problema, es alostasis, y que puede, si uno no resuelve la causa, generar carga alostática y lesiones. Muchas gracias por escuchar.